Empecemos el video. ¿De qué trata? Entre polo norte y polo sur, vamos nosotros a dividir desde la mitad hacia donde sería el lado más profundo. Naturalmente te dirías, imaginen que la punta de este plumón está apuntando todo esto. Apenas una curva aquí. Te avienta la chica. Muy probablemente ciertas áreas de aquí. De aquí. Son pequeñas áreas. Si lo ves desde ese punto. Subterráneos. Básicamente, animales en las profundidades, lo que normalmente haría más curva, que es de donde sobresalen más los continentes. Y aquí, se imagina que fueran todos planos. Se curvan. Y tienes unos cuantos que están separados por literal miles, pero son casi llegando a unos miles. La mayoría de ellos vacíos, pero existen. Son cuevas en las profundidades. Bien. Las profundidades están divididas igual en partes. Entre ellos caen como remolinos que parecieran girar hacia ambos lados. Y lo hace por ciertos intervalos de tiempo, sin dudas. Bueno, al menos lo que conocemos como el norte, Océano Pacífico Norte. Océano Pacífico Sur. Norte y sur. ¿De qué chingado? Bueno. Sí. Disputas de guerras. Bien, vayamos a estos lares. Profundidad muy profunda. Oye, tiene una gran profundidad aquí. Sería no, olvídalo. Pasaje de Drake. God's plan. No, ese Drake no. Bien. Ahora. Tenemos el Océano Sur Atlántico. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de encontrar la primer pared celular de todas, midiendo obviamente las alturas, latitudes, donde se empezaron a formar los primeros volcanes para la vida. Y simplemente es de irlos intuyendo con lo que tienes, que son áreas, alturas, bases, matemáticas, hijo, matemáticas. Bien, entonces, tienes el Océano Sur, Norte Atlántico, Pacífico, Paz y Atlas Atlántico. Entonces, dividámoslo. Lado izquierdo. Ok, entonces de este lado serían igual. Derecho. Habría solo ciertas áreas. Pero ok. Ya va agarrando forma el océano. Tienes el Océano Atlántico, esta parte. Puntos profundos, esta área de aquí. Sin duda. No. Probablemente por aquí.
probablemente por estas áreas. Y de este lado, bien, sin duda, bueno, si nosotros buscamos un punto medio y buscamos, obviamente en el Google Maps, de las zonas más profundas, te va a dar que ciertamente pasan áreas muy por los centros de todas estas distancias entre continentes y países. Bien, si algo podemos usar para llegar a esa conclusión es encontrar de dónde vinieron nuestros ancestros en común. ¿Ves? Este pequeño doblez que hay aquí, donde pareciera levantar vuelo por Arabia y luego hacia Pakistán. Esta área es desértica. Básicamente se concentran ahí los mayores desiertos del mundo. Entonces, tienes el hecho de que nuestros antepasados cayeron como si fuera un río. La punta del río del agua nos hubiera llevado hacia Sudán, Chad. Y para ser un poco más específico, se puede decir que fue por estas áreas. Central Republicana Africana. Ahora viene lo más importante: objetos valiosos, oro y sus concentraciones. ¿De dónde se pescó más? Porque la búsqueda fue implacable. Bien, ya sabremos distribuirlo. ¿Dónde está ahorita? Que es la más complicada, que incluso decir dónde estaba todo, por ciertos motivos. Entonces tienes que si pudieras dividir a la mitad, y con lo tendenciosos que somos hacia el lado derecho, pero no tanto, se podría decir, se intuye que estos lugares fueron los primeros asentamientos de lo que serían nuestros antepasados, que se agarraban a chingazos con los leones. Y ahora la distancia, el tiempo de la evolución de los leones, y a la larga nos vamos a ir, pero a la creación de estos. Bien, empecemos. Son múltiples puntos de vista. Bien, entonces tienes esta área. Antes había, obviamente, mucha más vegetación, no la suficiente. Casi nos podríamos ir. Ok, espera. Casi nos podríamos ir un poco más. Y lo fregón es que podemos hacerlos con puntos de la historia para irnos ubicando. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Y punto por aquí. Sí, podemos poner 1, 2, 3, 4, 5 y llevarlo ahora sí que en una secuencia lineal hasta el infinito. Al menos en ese aspecto. Vaya. Entonces tenemos que cerca de Venabo, Beni, Venabo, Davara. Qué lugar tan curioso. Y lo bueno es que guardan los nombres de hace poco. De hace no más de unos 1000 y pico años. Tal vez un poquito más, tal vez unos 2000 años, 3000, que las cambiaron las palabras.
ese tipo de cosas cambian, pero también se puede arreglar, como con la lengua. Les voy a enseñar algo muy importante que se hace con todos los sonidos que puede ejecutar el ser humano. Variaciones y sí, cosas inolvidables que se dan una y unas cuantas veces en la vida. Entonces, tenemos el punto número 1 para ubicarnos en la historia, tal y como la conoces. Día 1. Qué bueno que existen cosas que podemos ir siguiendo, no sé, es fácil. Muy bien, entonces tienes esta área. Bitkin, Mongo, About the Eye. Bitkin, Mongo. About. Ver la vida de cada una de las personas mientras escuchas esto va a ser como un sueño onírico totalmente. Solo disfruta el viaje. Tienes que nuestros primeros antepasados estuvieron en toda esta área, tardaron en evolucionar. ¿Qué tantas generaciones tendrían que darse para ir consumiendo que los monitos siempre estén aquí, que nunca pasen de cierta área? Por el tamaño de sus cuerpos y las áreas que concentraban, tenían un rango de visión y de audición, de sentidos, conocían las frutas, así que las calles y las avenidas, justo aquí, hasta el Sakoma National Park. Agarrando cierta. Mira qué curioso, güey. Casi le anda pegando a la esquinita. Qué curioso, güey. Pero sí. Ok. Bueno, sigamos. Se da que tienen esta área, la conocen más bien y un poco más de esta de acá. Sus lugares favoritos muy seguramente eran estos alrededores, que los hombres buscábamos áreas secas pero cerca de los bosques suficientes como para no huir de los leones. Nunca nos aventamos para atrás. Ok, estas áreas cerca de ríos. Sí, es una carretera, pero antes aquí había un río. Qué extraña es la humanidad, güey. Qué curioso, había unos cuantos laguitos. Ok. Unos cuantos oasis por ahí tenebrosones. Y vamos a otra cosa curiosa. Sí, había árboles, se la pasaban viendo el cielo, buscando materiales, igual hasta para esa época lo utilizaban. Tenían palos. Ok, y ya ubicamos a nuestros ancestros. Ahora a ver cuántas caras tenían, qué cantidad de caras, qué facciones tenían sus caras, las heridas en la piel, factores como sanación y a la vez mutaciones en el sentido de qué los mueve más conforme a sus ideas, qué les llena de éxtasis, que es algo que normalmente utilizamos los seres humanos y que no hay que desprestigiarlo. Vamos a contar como, le vamos a llamar partículas antigravitacionales. Nos ayudaban a ser más altos y ellos lo notaban, copiaban el modelo. Simplemente a veces les nacía, unos más que otros. Benditos todos. A la vez, en su época tenía su virtud, no eran muy salvajes en ese sentido. Aunque lo parecieran, ya saben, asesinando grandes mamíferos, leones y aquello. ¿Y cuántas especies hay en ese lapso? También estoy